En nombre de la democracia, a las 7 de la mañana de este miércoles en cadena nacional, el presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, anunció la disolución de la Asamblea Nacional. Decisión que tiene lugar un día después de haber comparecido en el Pleno del Congreso en una sesión que se prolongó por 12 horas y que debía retomarse esta mañana, la cual buscaba remover a Lasso. El motivo, la oposición lo acusa por un presunto delito de malversación por un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, la cual representó un perjuicio al Estado de al menos $6 millones. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. El mandatario invocó la medida incluida en el artículo 148 de la Constitución, conocida como muerte cruzada, la cual establece que el presidente puede disolver la Asamblea una sola vez en los primeros 3 años de gobierno, pero asimismo tiene que convocar a elecciones legislativas. La muerte cruzada apareció por primera vez en Ecuador con la promulgación de la Constitución de 2008. Esto durante la gestión del expresidente Rafael Correa. La disolución fue respaldada por las Fuerzas Armadas, quienes, a tempranas horas, rodearon la Asamblea Nacional para así evitar el ingreso de las y los legisladores al recinto parlamentario. Esto desató la molestia por parte de la oposición. Nosotros no nos aferramos a nuestros cargos. Nuestros cargos siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano. Aquí existían únicamente 2 salidas democráticas. La salida democrática era que el presidente desahuciado renuncie, se vaya a su casa y deje que el Ecuador prospere y resurja. Esa era la salida democrática que buscábamos a través de un juicio político absolutamente legal. Pero si es que el presidente llama a muerte cruzada, nosotros no le rehuimos e insistimos una vez más, nuestros cargos, como siempre, a disposición del pueblo ecuatoriano. El expresidente Rafael Correa se refirió así a Lasso. Lasso es un gran fraude democrático, llegó repleto de mentiras a la presidencia. Durante el ejercicio de gobierno, además de incumplir todas sus ofertas electorales, demostró gran ineptitud, gran corrupción, escándalo de corrupción por doquier, violencia inaudita. Somos de los países más violentos de América Latina y de seguir la tendencia vamos a acabar como de los más violentos del mundo, ¿no? Y se comprobaron sus participaciones en casos de corrupción y se empezó un proceso de juicio político que, bueno, lo estaban destrozando. Lasso gobernará por decreto durante 6 meses, en un país marcado por la violencia y la corrupción. El gobierno de Lasso ha estado lleno de cuestionamientos como de crisis. Lasso ganó las elecciones presidenciales en abril de 2021 y a 3 años de su llegada, Ecuador está golpeado por una crisis de inseguridad y violencia. Ecuador cerró 2022 como el año más violento de su historia, al mismo tiempo que la corrupción ha sido el paisaje de fondo de su administración. Lasso, quien viene del mundo banquero y la tecnocracia, está involucrado en el entramado de paraísos fiscales, conocido como Pandora Papers, el cual lo vincula con 10 compañías offshore y de fideicomisos. A inicios de este año, un botón de muestra de su deterioro político fueron los resultados donde el movimiento político del expresidente Rafael Correa se impuso en las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, al mismo tiempo que el referéndum convocado por Lasso sufrió un fuerte revés. Lasso llegó a la presidencia como parte de una élite empresarial que ponía énfasis en sacar a Ecuador de la crisis económica en la que se encontraba. Ahora está acorralado por diversos escándalos de corrupción,
con bajos índices de popularidad que rozan poco más del 10%, al mismo tiempo que el correísmo acecha y capitaliza cada movimiento y error de su administración. Cabe recordar que Perú vivió un episodio similar a finales del año pasado. El presidente peruano Pedro Castillo fue destituido por el Congreso tras un intento por disolverlo. Esto derivó en su encarcelamiento y en una crisis social que hasta la fecha rechaza en las calles la presidencia de Dina Boluarte, quien fue designada por el Congreso como presidenta y que encarga diversos señalamientos por violaciones de derechos humanos bajo su gobierno. Emerson Segura, Canal 14.